Bienvenido, bienvenida a vos que estás del otro lado y que le diste play una vez más a esto, que no es más que 5 de copas, una curaduría de noticias deportivas, ni las más importantes ni las mejores, sino las que elegimos arbitrariamente para contarte siempre algo más. Mi nombre es Carlos Maidana y estoy como siempre. Nacho Veroni, ¿cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Qué bien que estás con la botonera, ya está mucho más fino. Sí, me tuve que anotar qué botón es cada Pero está bien, ruido. Es como una ayuda a memoria. Claro. Pero yo voy viendo que programa a programa van entrando mejor, ¿viste? Ya es como que... Es un ejercicio en definitiva también, ¿no? Sí, es aprender a apretar el botoncito y saber cuál es cuál, por ejemplo. Bueno, hay gente que toca el piano, ¿no? Nosotros aprendemos esto. Sí. Bueno, hay gente que ha hecho carrera Sí. apretando botones y a ex guitarristas argentinos le han dicho, buscate un trabajo en esto. Exactamente. Hay gente que es concertista y nosotros hacemos estas cosas. Pero Sí. bueno. Pero bueno, hablamos También tiene de su valor, ¿no? hablamos de deportes, hablamos de cositas lindas, hablamos de regalos. Este fin de semana que pasó, hemos sorteado la primera camiseta del club de suscriptores de 5 de copas, la cartaganadora.com.ar. La primera camiseta de Bober, en este caso el ganador fue Matías Caputo, que ya nos comunicamos y hincha de Boca, él muy feliz de haberse ganado la camiseta de Boca. En este caso, vamos a hacer entrega en esta semana, vamos a compartirlo en redes sociales y demás. Nos ayuda que sea hincha de Boca en este caso, porque nosotros valoramos a todos nuestros suscriptores, pero Sí. si la primera camiseta de Boca o River Sí, era de un hincha de... un hincha de Vélez, un hincha de Platense, un hincha de Argentinos Juniors, estaba bien, pero como que conceptualmente mucho no nos ayudaba. Así que esto nos sumó. Está bien, pero no tan bien. Claro. Que sería como el contrario de aquel meme de Guido Casca. Está mal, pero no tan mal. Qué bien, qué mal. Sería, Qué bien, ¿no? qué mal. Exacto. Recuerden, lacartaganadora.com.ar, se pueden suscribir ahí. Por supuesto, a lo que queda de abril, todos los que se vayan suscribiendo van a entrar también en el sorteo de fin de mes, donde vamos a sortear otra camiseta de River y de Boca, en este caso Gentilenza de la gente de Adidas. Es en italiano eso. Sí, Gentilenza. Pero se va a sumar algún que otro premio, Sí, así que estén atentos y atentas. Tenemos más cosas. Sí. Tenemos que hablar De muchas cosas. de muchísimas cosas, pero en primer lugar, para recoger el guante de lo que charlamos la semana pasada y que fue un anuncio de este podcast, del Mundial Sub-20, en este caso, que se va a realizar en la Argentina. Si bien todavía falta alguna cosita final ahí que FIFA termine de confirmar, el buró de la FIFA, en este ¿Qué caso... son los presidentes, no? Claro, son los 6 Que presidentes de Infantino cada... dice, vamos a hacer esto, y los presidentes dicen, sí. Vamos a hacer ya, esta sí, pantomima. vamos a hacerlo. 6 presidentes de las 6 confederaciones, más el propio Gianni Infantino, tienen que terminar de votar. Pero la verdad es que está todo dado para que Argentina sea la sede del Mundial Sub-20 por una cuestión máxima, que es el único país que presentó la posibilidad Fue de hacer adelanto de 5 de copas. Fue adelanto de 5 de copas. La Argentina... ¿Eso se sigue diciendo todavía? Sí, fue primicia. Fue primicia. Falta la placa roja Por en favor. este caso. Hay gente que se pelea en redes sociales después. No, yo lo dije primero. Sí, por Dios. Basta. No le importa a nadie, maestro. No le importa a nadie. Pero en este caso sí nos importa a nosotros porque vamos a contar alguna cosita más. Se va a jugar el Mundial Sub-20 en la Argentina y esto motivó que la Asociación del Fútbol Argentino tenga que acelerar el proceso de confirmar que Mascherano seguía al frente de la Sub-20 o en todo caso buscar una alternativa. Bueno, lograron convencerlo al jefecito que va a seguir a cargo del seleccionado Sub-20. Bien, Javier, bien. Porque la verdad es que aparte si se iba, medio que le generaba un quilombo a toda la estructura del AFA. Tenés que salir a buscar otro cuerpo técnico. Estaba la alternativa de que en tal caso se hiciera cargo del Sub-20 Pablo Aimar, que es el actual entrenador del Sub-17. O el propio Lionel Scaloni. O el propio Lionel Scaloni. Pablo Aimar, que es el entrenador del Sub-17, pero que no viajó al Sudamericano 2017 para poder estar en todos los eventos que rondaban a los 2 partidos amistosos de la selección argentina que jugó ante Panamá y Curazao, la premiación en Conmebol y demás. Por lo cual, el que está con el Sudamericano Sub-17 en este caso es Diego Placente. Bueno, hubiese generado realmente un lío si Mascherano no confirmaba su continuidad. Sudamericano Sub-17, que es clasificatorio al Mundial Sub-17 de Perú, que no se va a jugar en Perú. Porque la FIFA está como con esta cosa de, che, ¿sabes que si no me cierra, te saco la sede? Y le sacó la sede al Mundial Sub-20
y le sacó la sede a Perú también. Y en ese momento, a mí lo primero que se me vino a la cabeza era Chiquitapia apareciendo así como diciendo, yo estoy. Hazlo, Chiqui. Hazlo, Chiqui. Claro, porque ¿Quién? le sacaron la sede a Indonesia y apareció Argentina y dijo, ¿sabes qué? En Acá 4 estoy. minutos la tengo lista. Sí, por supuesto. Y si ya podés organizar un Mundial Sub-20, te puedo organizar un Sub-17 Un también. 17 lo hacemos en el predio de la AFA. El predio de la AFA que ahora se llama Lionel Andrés Messi. Que seguirá siendo el predio que la AFA posee en Ezeiza, pero en este caso el predio Lionel Andrés Messi que la AFA posee en Ezeiza. Porque de hecho... Cada vez es más largo. Sí, durante Más todo difícil. el tiempo que el predio que la AFA posee en Ezeiza se llamaba Julio Humberto Grondona, nadie le decía el Nadie predio. decía. Salvo Cherkis Vialo. En el Grondona. Sí, que es el La único que selección se está, juntó en el Grondona. el único que está dolido. Lo que tenemos que decir entonces es que el Mundial Sub-20 se va a estar jugando a partir del 20 de mayo en nuestro país. Que las sedes ¿Cuáles son las sedes? para este Mundial, si bien todavía no están definidas, porque por supuesto se tienen que terminar de definir otras tantas cosas primero, son varios estadios de los tradicionales, pero no tanto, si se quiere. Porque, por ejemplo, no aparece el estadio de River Plate entre las sedes para organizar este Que Mundial. en un principio se decía que sí, que iba a ser Sí. una de las propuestas, finalmente no pasó el corte. Claro, pero No ahora quedó. te voy a explicar qué es lo que debería pasar para que una eventual final, por ejemplo, se jugara en el estadio de River. Dígalo. Los estadios que aparecen como opciones son el estadio Mario Alberto Kempes, esto es en Córdoba, el estadio Malvinas Argentinas en Mendoza, el estadio único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, donde Argentina jugó ante Curazao, el estadio único Diego Armando Maradona de La Plata, por si algunos no se acuerdan, el estadio único se llama Diego Armando Maradona. El tercer estadio en el mundo que se llama Sí. Diego Armando Maradona, después Del de Argentinos Juniors. Y el de Nápoles. Y el de ¿no? Nápoles, por Obviamente. supuesto. El Estadio Único de Villa Mercedes en San Luis, el Estadio Centenario de Chaco, el Estadio Bicentenario de San Juan y el Estadio Padre Ernesto Marte Arena de Salta. En este caso, ¿por qué no el Monumental? ¿Por qué no? Porque por reglamentación FIFA, en este caso, los estadios en donde se juegue el Mundial Sub-20 no se tiene que estar disputando otra competencia en ese momento, por caso la Liga Argentina. Exactamente. Si la selección argentina llegara a la final, supongamos, o si la AFA decidiera que la final se haga en el Estadio Monumental, que no por una cuestión porteñocentrista en este caso, sino porque es el estadio con más capacidad de todo Sudamérica, Y más aún. sí, y después más de aún la ante una modificación. eventualidad de una selección argentina Es el más sub-20 llegando a moderno una y es, final. obviamente es el que más capacidad tiene. Si decidiera, River tendría que mudar su localía, y tendría que mudar su localía no solamente para la Liga Local, sino para la Copa Libertadores, por lo cual implica una cuestión de Armás un organización. quilombo bárbaro. Sí. Yo entiendo que si una selección argentina sub-20 llegara a una final eventual de un Mundial sub-20 y se decidiera que se juegue en el Estadio Monumental, River no tendría problema en mudar su localidad. De hecho, Jorge Brito en esta semana, que habló de tantísimas cosas, como que por ejemplo sueña con que Lionel Messi juegue en River y con que Jorge Messi vaya al palco, también No dijo va a pasar. que el Estadio Monumental es la casa de la selección y que le gustaría que la selección juegue siempre en el Monumental. Yo, no en este caso por llevarle la contra a Jorge Brito, me gustaría que la selección argentina juegue por todo el país, si tenemos un montón de estadios. Bueno, pero un poco es lo que va a pasar, ¿no? Sí. ¿Va a pasar en el sub-20 y va a pasar con la selección mayor? Bastante federal parece la propuesta, en este caso de la AFA. Una salvedad, paremos de ponerle único a los estadios. Porque Si es el único estadio que está en la ciudad, no le pongas único, ponen, qué sé yo, particular, Sí. genuino. Ciudad. No hay otro. O ponerle el nombre de la ciudad. El nombre de la ciudad. Estadio El Ciudad de estadio Mendoza. Ciudad de Mendoza, no Estadio Único de la Plata. Estadio Único de Mercedes. Basta. Todos los estadios. Basta. Porque si todos son únicos, ninguno es único. Exactamente. Es el único en ese lugar, pero no es único. Tal cual. Bueno, pero en definitiva, para seguir con esta lógica, la final en el Estadio Único de La Plata o en el Madre de Ciudades realmente estaría muy bien por cómo es el estadio, ¿no? No digo que los otros no, pero se me ocurre que si Argentina llega a la final, alguno de esos dos estadios puede ser el gran candidato. En definitiva, la Argentina aprovecha una situación que nosotros habíamos descrito acá, en algún punto conflictiva, y le da una solución rápida a la FIFA. Sí, porque. A los 2 días ya se sabía que Argentina tenía la capacidad de organizar el Mundial entero y manteniendo los tiempos, que Sí. eso es lo más importante, por lo menos para FIFA. Porque además tampoco son muchos los países que pueden ser candidatos para organizar un mundial. En principio tendría que haber sido alguno que no fuera el resto de los otros 23 países que no eran Indonesia. Porque no podía organizarlo un país que ya estuviera clasificado. Claro. Porque te armaba un lío bárbaro y bueno, ¿y ahora quién clasifica en el lugar que yo ya Que tenía? deja Indonesia, claro. Claro.
Dicho sea de paso, tristísima la imagen de los jugadores sub-20 de Indonesia cuando se enteran me que partió les el alma, quitan. man. Porque, Me partió el alma. por supuesto, Indonesia no estaba clasificado al Mundial, estaba clasificado por la localía. De tal manera, Argentina no había clasificado al Mundial sub-20, ahora clasifica por ser la selección local. Y a partir de esto se empiezan a dar otras situaciones que son las que brevemente queremos contar. Porque si bien en el sudamericano la selección argentina no mostró su mejor versión, tampoco contó con todos los jugadores que posiblemente Javier Mascherano pudiese haber convocado para ese sudamericano sub-20, que es la gran masa de jugadores sub-20 que juegan en Europa, a los que hemos llamado en algún momento Europibes. Los Europibes. Claro, que tampoco está asegurado que vayan a estar este Mundial sub-20. No. Porque hay que repetir una cuestión que tiene que ver con los criterios que establece la FIFA para la cesión de los jugadores. La única obligatoriedad que tienen los clubes de todo el mundo de ceder jugadores es para todas las competencias relacionadas al Mundial de Mayores. Esto es, al propio Mundial que se juega cada 4 años y a las eliminatorias de cada uno de los países. Exacto. Para el resto de las competencias, FIFA siempre va adoptando criterios según lo que vaya surgiendo en la coyuntura. Por caso, la Copa América pasada, la FIFA fue la que determinó la obligatoriedad de cesión de los clubes a los jugadores, por más que no estaban. Porque en ese caso la discusión se daba en otro ámbito, que era que los clubes, en este caso los europeos, no querían ceder a los jugadores para que vengan a jugar a Sudamérica en medio de un brote de COVID. Sí, a ver, hay que contar algo. Los clubes europeos nunca quieren ceder a los jugadores. Esto es una realidad y pasa hace muchísimo tiempo y excede al COVID. ¿Sí? No los quieren ceder tampoco a las selecciones europeas. A ningún lado, no los quieren ceder. Porque le ponen una torta le de pagan el plata. sueldo y porque muchas veces pasa lo que nosotros contamos acá que pasó con Richarlison después del Mundial, que es que volvió lesionado del Mundial, se volvió a lesionar, es una temporada horrible y bueno, a Antonio le mostraron la Después puerta. te pasan también las siguientes. Benfica mandó a Enzo Fernández al Mundial, volvió y se hizo de 120 millones de euros. Y después lo vendió por un vagón de plata. Ahora, también es cierto que la FIFA va cambiando los criterios. Por caso, cuando Argentina jugó en 2017 el Mundial en Corea del Sur, era obligatorio ser a los jugadores. Por eso Ezequiel Palacios pudo jugar ese Mundial y no había estado en el Sudamericano que se jugó en Ecuador unos meses antes. A Argentina le costó muchísimo clasificar en el Sudamericano. De hecho, lo que terminó pasando fue que se benefició de un empate entre Colombia y Brasil para poder meterse en el último lugar en el Mundial. Y después sí, ya tuvo algunos jugadores que no había tenido, como Senesi, como Ezequiel Palacios, igual le fue como el orto, se quedó fuera en la primera ronda, pero bueno, lo concreto es que pudo contar con la mayoría de los jugadores, algo que no necesariamente vaya a pasar en este Mundial. Pero nosotros creemos que la gran mayoría de los jugadores van a estar, de los que por lo menos pueda elegir la selección sub-20, y en este caso Javier Mascherano, van a estar, para nombrarlos rápidamente, Nico Paz, que está en el Real Madrid y que sí jugó el sudamericano. Sí. Valentín Carboni, que está en el Inter. Los dos Carboni. Los dos Carboni, sí. Luca Romero, que está en la Lazio. Exacto. Como para seguir mencionando algunos de los sub-20 en este caso. Y yo creo que la gran dicotomía se va a terminar dando con los que posiblemente sean... Lo de Romero vamos a ponerlo ahí bueno, pero yo creo que la dicotomía se va a terminar dando entre los dos nombres más rutilantes que pueden llegar a ser los de Matías Soulé en Juventus y la figura que hoy puede tener un potencial selección sub-20, que es Alejandro Garnacho en el Manchester United. Y yo creo que en este caso tiene que ver con la gran posibilidad que tienen tanto Juventus como Manchester United por estar en competencia de aspirar a una final de Europa League. La Europa League, la final, la va a tener el 31 de mayo en Budapest, mismo momento en el que se va a estar disputando el Mundial Sub-20 en la Argentina. Manchester United tiene que jugar su partido de cuartos de final contra el Sevilla y Juventus lo tiene que estar jugando, en este caso ya te lo voy a confirmar, por la misma llave. Exacto. Digamos, los partidos de semifinales serían entre el 11 y el 18 de mayo. Digo, si Manchester United avanzara a semifinal y Juventus, por caso, también avanzara en su llave. Juventus va con Sporting Lisboa. Con Sporting de Lisboa de Portugal. Muchas gracias. Si jugaran ambos la semifinal, lo que vamos a tener es que alguno de los dos va a quedar afuera el 18 de mayo, 2 días antes de que empiece el Mundial. Por lo cual, sea Juventus con Soulé o Garnacho con el United, podría no tener ningún reparo en ceder al jugador por términos de competencia. Lo cual no confirma que lo vayan a hacer. Claro, porque no tienen ganas de hacerlo. Por caso, Manchester United sigue en la FA Cup, que también va a tener la final en la tercera semana de mayo, por lo cual también podría querer seguir contando con Alejandro Garnacho, incluso no jugando una final de Europa League. ¿Y qué podría ser contra el Manchester City? Podría ser la final del torneo
más añejo del mundo, ¿Querías el torneo decir más añejo? viejo del mundo, quería decir añejo, con el Clásico de Manchester. Por supuesto. ¿Qué es lo que va a terciar en ese momento? ¿Qué es lo que va a terciar? La decisión de los propios jugadores, lo cual yo quiero hacer la salvedad. Digo, posiblemente Alejandro Garnacho tenga muchas ganas de jugar el Mundial Sub-20 con la Argentina. Y aunque tenga muchas ganas de jugar el Mundial Sub-20 con la Argentina, el Manchester United igualmente no lo deje. Por lo cual lo que quiero hacer en este caso, la salvedad es no le caigamos con todo al pibe, porque aparte, obvio. en el caso de Garnacho, que no es lo que pasa con Suele, se está dando algo muy particular. Esa negociación personal que va a tener que hacer él con Erik ten Hag y con los dueños del Manchester United, la va a hacer al mismo momento que está en negociaciones por renovar su contrato. Por lo cual, los dos van a tener argumentos de un lado y del otro para decir, yo quiero ir, yo no quiero que te vayas. Sí, y además el jugador, llámese como se llame, siempre está en la posición más complicada a la hora de negociar. Recordemos que cuando Leo Messi quiso ir a los Juegos Olímpicos de Beijing, el que tuvo que interceder para que Barcelona lo libere fue el mismísimo Pep Guardiola. Messi fue, se plantó con, creo que era Laporta, el presidente en ese momento, con el que está tiroteado ahora, y le dijo, mira, yo quiero ir a los Juegos Olímpicos. No, vos no te vas a ningún lado, le dijo. ¿Cómo te vas? Claro. No, no te vas a ningún lado. Yo quiero ir. No te vas a ningún lado. No te vas a ningún lado. Barcelona se puso firme y el que tuvo que meterse en el medio fue Guardiola y decirle, che, mirá, dejémoslo al pibe ir. Claro. Dejémoslo, el pibe la rompe. Sí. Dejémoslo ir, tengámoslo contento y esto nos va a traer beneficios a futuro. Así las cosas, hay que estar atentos y atentas. Las próximas semanas se van a terminar de definir estas cuestiones, lo cual también va a hacer que empiecen a armarse las listas de cada una de las Te selecciones. voy a decir dos cosas. La primera, Chiquitapia Masterclass. Sí, por supuesto. Quedarse con este mundial, para mí, Carlos Maidana, estoy en condiciones de decirte que para mí es una de las 3 movidas más importantes que hizo la AFA en los últimos años largos. Con el blindaje a Leo Messi, aquel partido contra Paraguay, cancha de Argentinos Juniors, y el descubrimiento de Garnacho. Esta sería como la tercera. Ahí está. A organizar un Mundial Sub-20. Quedarse con este mundial, no Sí. organizarlo. Quedarse, porque Argentina ya organizó un mundial. Sí, del Sub-20 2001. que lo ganó en cancha de Vélez. Sí. Pero quedarse con en este momento con... Cuando no habías clasificado. Cuando no habías clasificado, después de ser campeón del mundo de mayores y con la posibilidad que te da para potenciar a grandes jugadores Sí. como Nico Paz, como Soule, como Garnacho principalmente. Y para que el gran público argentino los empiece a conocer. Totalmente. Me parece una movida estratégica. Y la otra cosa que te voy a decir es que Argentina es el país que más veces ganó el Mundial Sub-20. Lo hizo 6 veces, 79. Con Diego Armando Maradona, mi amigo Juan Simón, a que le mando un gran abrazo. En el 95 en Qatar, en el 97 Con Lionel Scaloni. en Malasia, exactamente. 2001, el mundial que dijimos en la Argentina, cancha de Vélez. 2005 en los Países Bajos, con un Leo Messi Superstar. Y 2007 Con la gran figura de Sergio Kun Agüero. en Canadá con el Cuni. Kun Agüero, rompiéndola. Maxi Morales y una gran cantidad de jugadores. Brasil tiene 5. Así que está bueno dirimir esta cuestión en un mundial en nuestra casa, Sí. así que bien. ¿Sabés quién, cortito te voy a decir, también Dígalo. está teniendo polémica con las citaciones? El bueno de Mancini, el entrenador de la selección de Italia, que Sí. acaba de convocar con gran éxito al delantero de Tigre, a Retegui, a Matteo Retegui, que fue a sus primeros 2 partidos con la selección de Italia, metió 2 goles, 1 en cada partido, volvió con Tigre, metió un gol y realmente recibió como un buen respaldo del público italiano en general, pero ahora a Mancini le están cuestionando la cuestión de que cita a toda gente que no es italiana. Pero a Mancini lo están matando los exjugadores, los periodistas, los analistas, porque llegó a Matteo Retegui, que juega en Tigre, que no Sí. debe ni saber dónde queda Tigre. No. Porque no tiene 9. Si repasamos hoy por hoy la actualidad de la Serie A, Sí. el goleador de la Serie A es Víctor Osimhen, del Sí. Napoli, es nigeriano. El segundo, con 14 goles, Osimhen tiene 21. Con 14 es Lautaro Martínez, es argentino. El tercero es Ademola Lookman, es nigeriano, tiene 13. Seguimos bajando. El cuarto y el quinto, los dos tienen 12. Son Barastelia y Enzola. Ninguno de los dos es italiano. Seguimos bajando. Con 10 tenemos a Rafa Leao, Sí. que es portugués, a Boulaye Dia, que es senegalés, y a Paulo Dybala, que es argentino. Seguimos bajando. Nos encontramos con 9 a Beto, portugués, y recién ahí aparecen Ciro Immobile y Zaccagni, que son los únicos 2 goleadores de la Serie A de Italia, italianos entre los 10 primeros. Y están en el puesto 9 y en el puesto 10. En Entonces, este caso, lo van a buscar a Retegui. Retegui. Y está bien. Y en este caso, Mancini convocó a la selección de Italia a Matteo Retegui, a los brasileños Rafael Toloi, a Jorginho y a Emerson Palmieri.
¿Qué fue lo que dijo Mancini ante las críticas que tiene que ver con esto que dijiste vos? ¿Alguna vez intentaron hacer una lista de delanteros italianos que puedan ser convocados? Los jugadores no se deben poner mal, deben jugar y anotar goles. Si los hacen y juegan bien, nosotros los convocamos. Hay un ex jugador del Torino y de Fiorentina que lo corrió a Mancini esta semana diciendo, bueno, pero si cita a Matteo Retegui, podría citar a Pinamonti, Sí. el delantero de Sassuolo, Andrea Pinamonti. Pinamonti hizo 4 goles en la temporada. Matteo Retegui fue a sus primeros 2 partidos con Italia y metió 2 goles. Matteo tiene 20 y pico de goles en 50 partidos en Tigre. Las estadísticas ni se comparan. Entonces los están corriendo simplemente por el lugar donde nació Sí. y no pensando en el futuro de la selección. Pero bueno. Para nosotros no es más fácil llamar a un jugador desde la otra parte del mundo. Todas las selecciones lo hacen. Hay que Si pagar tenemos la posibilidad de pasaje. llamar futbolistas que juegan en Italia, estamos contentos. Insistió en este caso el bueno de Mancini. El divino. Sí, le Mucha mandamos facha. un grandísimo abrazo. Bueno, esta semana pasó algo particular que te quiero contar. Me interesa. Que son esas noticias, viste, que medio que pasan de largo, pero que en las redes sociales las ponen arriba de la mesa y nos permiten contártelas acá. En un nuevo capítulo de Orgullo Argentino, Sí, mi país. metimos al 4º entrenador de selecciones más joven del mundo de la actualidad. Y vos decís, Scaloni no. Scaloni no entra ni entre los 25. Y eso que es joven. Hay 221 selecciones afiliadas a la FIFA. Sí. Y el 4º entrenador, hoy por hoy, después de haber asumido esta semana, es argentino. Se llama Félix González Dalmas. El más joven. Tiene 35 años. Es argentino. Emigró de la Argentina a los 13 años. Se fue a vivir con su familia a San Diego, Estados Unidos. Y esta semana asumió nuevamente, porque ya había tenido un primer ciclo, como técnico de la selección de Camboya. Muy bien. ¡Camboya! Lo felicitamos. Repetime el nombre, por favor. Totalmente. Félix González Dalmas. Grande, tiene 35 años. ¿Sí? Tiene mi edad. Ya había tenido un primer proceso en la selección de Camboya. Le había dejado su lugar a la persona con la que trabaja mano a mano, que es Keisuke Honda, el japonés que usaba Fantástico. la número 4 en la selección de Japón, ex Milan, él seguramente lo tenés, pelo teñido. Y ahora volvió, esta semana volvió a asumir, y es el 4º entrenador más joven del mundo a nivel de selecciones de la actualidad. El primero es el técnico de Filipinas, Sí. un marroquí que se llama Barel Rondi, tiene 29 años. 29. El segundo es un amigo que se llama Anush Daksgir, que es el técnico de la selección de Afganistán. Elegimos creer que se pronuncia así. Obviamente, siempre, como todo en este podcast. Él es afgano y dirige la selección de su país. Y el tercero en ese ranking es el portugués Paulo Duarte, que tiene 33 años y es el técnico de la selección de Togo. ¿Cuántos argentinos tenemos dirigiendo en selecciones? Ese dato te quería comentar porque es bastante interesante. De movida, yo te digo el primero, Lionel Scaloni Lionel dirigiendo la Scaloni. selección Bueno, argentina. Lionel Scaloni es uno de los 12 argentinos que hoy por hoy están dirigiendo selecciones. 221 selecciones afiliadas a la FIFA. Sí. Y hay 12 argentinos dirigiendo en estos equipos. El país con más compatriotas en selecciones es Francia, que tiene 16. O sea que Francia está primero. En este caso, Francia está primero. Y Sí, Argentina primero está segundo, No, maestro. no así. No así. No así en el Mundial. Exacto. Argentina en este caso está segundo con 12. Después viene España y Portugal, que tienen 10. Inglaterra con 9. Alemania e Italia con 8. Y si vos, en tu casa, o vos acá al lado mío, Sí. porque te veo como medio el meme de la señora, viste, que está haciendo Las cuentas. ¿sí? Decís, ¿cuáles son los 12 argentinos? Vamos a repasarlos, porque es Muy bien. divertido. Lionel Scaloni, Sí, que es Argentina. el técnico de la selección argentina. Tenemos a Gustavo Costas en Bolivia. Tenemos al amigo Félix González Dalmas Sí. en la selección de Camboya. Tenemos a Toto Berizzo en Chile. Tenemos a Néstor Lorenzo en Colombia. Tenemos a Rodolfo Arruabarrena en la selección de los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos a Diego Vázquez en Sí. Honduras. Tenemos a Diego Coca en México. Es verdad. Que no es Pablo Lavallén, No. Es Diego Coca. es Diego Coca. Pero si parece Lavallén. Sí, es muy casi la parecido. misma persona. Vamos a 8. Tenemos a Guillermo Barros Esqueloto en Paraguay. Sí. Tenemos a Marcelo Nabelev en la selección de la República Dominicana. Pensó. Tenemos recientemente asumido a Bocha Batista en la selección de Venezuela, después de que le dieron el toque
a José Néstor Peckerman, Sí. ¿no? Por algunas cuestiones que no terminamos de entender, pero que no serían muy deportivas. Poco prolijo. Y por último tenemos a Héctor Cooper, Que siempre están en la selección. y siempre es una selección rara, en este caso es Siria. Siria. 12 argentinos. O sea que tenemos dentro de poco puede llegar a estar Marcelo Bielsa en Uruguay. Bueno, ahí tenés el dato. Hoy por hoy en Sudamérica vos tenés a Berizzo en Chile, tenés a Scaloni en Argentina, tenés A Guillermo en Paraguay. A Guillermo Acostas, Paraguay y Bolivia. Sí. Tenés a Bocha Batista en Venezuela, tenés a Lorenzo en Colombia. Y hasta hace 2 minutos tenías a Gareca en Perú y a Alfaro en Ecuador. Sí, O sea y, que ahora podés tener a Bielsa en Uruguay. en Uruguay. Ya que Brasil está buscando técnicos, si quieren le prestamos uno para Sí. que puedan competir en Copa América y que también puedan ir a competir ¿Monzón? en el Mundial. ¿Estilitano? Ah, bueno. Alguno de todos esos, ¿no? Alguno de esos. Sí, así que ahí están todos los Mi entrenadores país, argentinos. maestro. Sí, muy bien. ¿Me querés contar, por favor, qué pasó con Noel Gallagher? ¿Qué pasó con Noel Gallagher? ¿Sacó un disco? Lo que somos Team Gallagher, Sí. Team Hermanos Gallagher, estamos bastante ilusionados porque empieza a haber rumores serios de la vuelta a Oasis. Y no me quiero ilusionar, pero empieza a haber rumores serios de la vuelta a Oasis, lo cual sería muy bueno y podría afectar mucho mi economía, porque el día que vuelvo a Oasis voy a tener que hacer el viaje. Pero lo que el popular Noel comentó en los últimos días fue cómo festejó el título de la Premier en 2022, el último título que consiguió el Manchester City, el equipo de Guardiola, partido frente al Aston Villa que se había medio complicado. Sí. Si el City no ganaba ese partido, Liverpool le podía arrebatar en la última fecha la Premier. Y lo que parece que terminó pasando, y lo puso en palabras el bueno de Nobel, fue un festejo que se pasó un poco de la raya. Cuando entra el tercer gol, dice Noel, se desata el caos total. Recordemos, ese partido lo gana el City con gol de Rodri y 2 de Gundogan. Donde estamos sentados, la familia de Rubén Díaz, central del City, está a un par de palcos más arriba. Estoy dando saltos como un idiota, dice Noel, pasando a mi hijo como si fuera el trofeo de la Premier League, todo el mundo lo está levantando, y me doy vuelta y de repente veo al padre de Rubén Díaz corriendo hacia mí. Como para abrazarlo. Enajenado, Sacado. absolutamente enajenado. Me da un cabezazo y termino en el piso cubierto de sangre. No. No vi los últimos 2 minutos del partido. Este es Noel Gallagher el que dijo esto. Me bajaron a la ambulancia para que me den los puntos de sutura, para que me cosan. Así que tengo puntos en el labio superior y 2 ojos morados en este momento. Mientras tanto voy por el pasillo y viene Guardiola corriendo, llorando, y nos abrazamos. Y me dice, ¿qué te pasó en la cara? Guardiola le dijo esto a Noel Gallagher. Y Gallagher, todo hecho mierda por el cabezazo, abrazado con Guardiola, le dice, andate a festejar con tus jugadores. Dale, ¿Qué haces maestro. acá? Claro. Bueno, esta es la situación que le pasó al bueno Noel Gallagher, que dice que el padre de Rubén Díaz es un oso. Es grandote. Es grandote. ¿Será como el oso de Cocaine Bear, por ejemplo, la película que se estrenó? No sé. Dice que el padre de Rubén Díaz no tuvo ni una marca. Como es tan grande, le dio un cabezazo, a él casi le arranca los dientes, pero no tuvo ni una marca. Situaciones que se dan en celebraciones exacerbadas. Yo te puedo contar algo muy breve. Dígalo. Una celebración que se fue de mambo. ¿Se puede contar? Se puede contar. Vamos a preservar a los involucrados. No sos vos. No soy yo. Jugador que le avisa a su entrenador. Mister, el fin de semana cumplo años. Quiero festejar mi cumpleaños. No vamos a decir si esto pasó acá, en Camboya, No. o en la Premier League, no. No, pero un jugador, fin de semana, mister, creo que quiero festejar mi cumpleaños este fin de semana. El entrenador recibió este mensaje como, bueno, motivación, quiero ir a ganar el partido, el equipo está en una situación complicada, el sábado jugamos. Bueno, este muchacho va a dejar todo, lo puso de titular. Por supuesto, su equipo no ganó, tampoco perdió, fue un empate. Pero ni lerdo ni perezoso, el muchacho había avisado que quería festejar su cumpleaños. Por lo cual, el domingo se dedicó a festejar su cumpleaños. Se la dio en la pera. No fue a entrenar el lunes. Y posiblemente pueda no jugar el fin de semana siguiente. Situaciones que se dan en En algún fútbol. algún fútbol. Pero pará. Hipotético. Pará. Vos me estás diciendo que el jugador le dijo al técnico, Voy a festejar mi cumple.
yo quiero festejar mi cumpleaños este fin de semana. La verdad, este fin de semana es mi cumpleaños y quiero festejar mi cumpleaños. Y el técnico interpretó dijo, que, uy, qué motivado que está este. ah, está remetido. Va a dejar quiere todo. ganar, va a trabajar con la cabeza, porque es su cumpleaños y lo quiere festejar Con el triunfo. adentro de la cancha. Claro. Quiere regalarnos un triunfo. Bueno. Y el chavo lo que estaba queriendo decir era, me voy a escabiar, dame un ok. Claro. Bueno, Es un delirio. Ni lerdo ni perezoso, el jugador avisó, el que avisa no traiciona. Pero que el lunes mandó un mensaje y dijo, che, yo avisé. No se Yo avisé que no se no presentó venía, a entrenar directamente. Increíble. Fantásticas situaciones que se dan en algún club, en algún fútbol de algún país campeón del mundo. No sé si habrá consumido marihuana este jugador. Esperemos que no. Calculo que no, esperemos que no, porque en el fútbol está penado. Sí. No así a partir de esta temporada en la NBA. Porque se conoció finalmente se conoció, después de muchos idas y vueltas, después de mucha militancia de algunos jugadores de la NBA, que el nuevo convenio colectivo, ¿sí?, que va a durar 7 años, libera el uso de la marihuana para los jugadores de la NBA. Muy bien, o sea, pueden fumar porro. Ningún jugador va a ser sancionado a partir de esta temporada por la utilización de la sustancia recreativa, lo estoy leyendo textual, en la mejor liga de básquet del mundo, lo cual es un movimiento histórico Sí. que muchos jugadores estaban reclamando y que seguro tiene implicancias para otros deportes. obviamente, porque la NFL, por ejemplo, Sí. por caso, la Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos está estudiando esta cuestión, pero digo, el último convenio, que era del año 2017 y que vencía este año, tenía la marihuana como una sustancia prohibida. Y varios de los jugadores, algunos importantes, realmente importantes, por ejemplo, Kevin Durant, uno de los mejores jugadores, que ha blanqueado que consume marihuana y que en algún punto ha militado este tema, bueno, pusieron el tema arriba de la mesa y durante todos estos años se estuvo discutiendo. Tuvo ahí como un empuje muy fuerte cuando se armó. ¿Te acordás la burbuja de Disney? Sí. Cuando la NBA en plena pandemia Fue a jugar a Disney. se fue a Orlando y fue a jugar a Disney. Bueno, ahí el tema se planteó fuerte. Hubo algunos que realmente militaron esta cuestión, como por ejemplo J.R. Smith, ¿sí? Y finalmente en el nuevo convenio colectivo de trabajo de la NBA no figura la marihuana como sustancia prohibida, así que si jugás en la NBA y escuchás esto, primero suscribite, ¿no? A la Sí. carta ganada, porque no te cuesta un carajo que Claro. está ganando. Y después te puedes armar un porro antes de jugar el partido. Sí, Está bien, veo no que pasa nada. estás celebrando la situación porque le cuento a toda la audiencia, Nacho vino con una remera de Bob Marley, De Bob Marley, jugando a la sí, sí. pelota. Jugando a la pelota, que seguramente estaba bajo la influencia de la marihuana en ese Sí, momento. y seguramente hubiese militado Totalmente. a favor del uso del porro. ¿Lo hacía jugar peor? ¿Lo hacía jugar mejor? No sabemos. No Todavía sabemos. No lo conocimos. Pero todos dicen de que jugaba bien. Vos me contaste una buena de la NBA, yo te voy a contar una mala de la ¿Qué NBA pasó? en este caso, porque hay un escándalo. Hubo un escándalo. Una stripper realizó un show privado en un palco durante el partido entre Chicago Bulls y Los Ángeles Lakers. ¿Qué? Situación extrañísima. A ver. Pero esto es un capítulo más de tengo guita y hago lo que se me cantan los huevos. Claro, porque no involucra directamente a los clubes y a la franquicia, pero a la vez sí. Palquista, gente con mucha plata que va y se compra la mejor ubicación para ver el partido, palco cerrado, privacidad y demás, decidieron contratar a un stripper. Y como todo tipo con plata, decide contratar a un stripper y lo filma y lo sube a todas las redes Hago lo que sociales. se me canta el orto, tengo Claro, guita. estamos al corriente de lo sucedido, dijeron las autoridades de los Chicago Bulls. Se trata de una clara violación del código de conducta para los aficionados y el decoro en los asientos premium. No aprobamos el comportamiento y hemos tomado las medidas correspondientes para tratar y aclarar este asunto. Todo esto ocurrió el pasado miércoles 29 de marzo en el partido en que los Lakers vencieron a los Bulls como visitantes por 121-110. Pero pará, cuando vos compras un palco en la NBA y gastás esa millonada que seguramente gastaron, porque recordemos que un asiento en primera fila para ver el partido en el cual LeBron James se convirtió en el máximo goleador de la historia de la NBA costaba algo así como $35.000. Imagínate lo que cuesta un palco. Claro. Imagínate lo que cuesta un palco. Pero no te dan un contrato, una letra chica. Che, no se puede comer. Sí. Ojo cuando traen el mate. No se puede meter strippers. Claro, tal cual. Quienes contrataron a la stripper, que se hace llamar Pretty Rebel,
explicaron que no quisieron ofender a nadie, que lo hicieron solamente por diversión en un lugar en el que pagaron. No queríamos joder a nadie, No. nosotros. Lo cierto es que tras la sesión de twerking, la bailarina aumentó increíblemente la cantidad de seguidores en sus redes sociales y los pedidos de reserva para shows íntimos. Gente con plata haciendo pelotudeces en lugares. Como los nuevos dueños de Chelsea, ¿sí? Hemos hablado acá de los nuevos dueños de Chelsea que fueron, después de comprar el club por una millonada, a despedir a Thomas Tuchel. Sí. Después de que fueron y le dijeron, che, nuestro equipo ideal es con este esquema. Sí. Y el esquema era 4-4-3. Sí. Y Tuchel dijo, pero hay un jugador de más. Claro. Esta charla se dio entre el multimillonario, que es el dueño del Chelsea, y el ex entrenador de Chelsea. Bueno, ahí Tuchel dijo, me parece que esto no casan una, los nuevos dueños. Lo echaron a Tuchel, trajeron a Graham Potter, Sí. ex técnico de Brighton, por el que pagaron 20 millones de euros para liberarlo de su equipo y traerlo. Y salieron al mercado de pases a gastar burradas de guita entre Ella es Enzo Fernández. jugadores. Trajeron a Enzo Fernández. Bueno, ¿ahora qué hicieron? Le pegaron un A boleo. 10 días de jugar contra Real Madrid por la Champions, le metieron un boleo en el orto a Graham Potter. ¡Qué Sí. genios! Y están probablemente en las puertas de traer a Julian Nagelsmann, lo cual terminaría armando una triple banda increíble. ¿Por qué? Chelsea echa a Tuchel. Sí. Nagelsmann se suma a Bayern Múnich. Sí. Desde Leipzig y se convierte en el entrenador más caro de la historia porque Bayern Múnich pagó 25 millones de euros para sacar a Nagelsmann de Leipzig. Sí. Y Chelsea, cuando se va Tuchel, suma, como decíamos recién, a Potter. Bueno, ahora, echaron a Nagelsmann de Bayern Múnich y asumió Tuchel. Echaron a Potter ¿De Chelsea? de Chelsea y parece que asume Nagelsmann, ¿entendés? Fantástico, Entonces, es como... una negociación a tres bandas, lo cual sigue marcando que los dueños de Chelsea pueden tener un montón de plata, pueden tener la vida solucionada hasta para sus tataranietos, pero medio que están haciendo una pasantía en esto de manejar un club multimillonario. Así es. que veremos. Nos tenemos que poner un poco más serios para contar algo que pasó esta semana y que involucra a Boca Juniors y es un escándalo real. Florencia Marco es jefa de prensa del club del equipo femenino de Boca. Del equipo de la Ribera. Sí, que en esta semana ganó el Superclásico, Sí. el fin de semana pasado, y acusó a Jorge Martínez, el Negro Martínez, exjugador de Boca, exjugador de Independiente, exjugador de River, actual DT del equipo femenino, ante la justicia por abuso sexual. ¿Qué fue lo que hizo Boca cuando se enteró de esta denuncia de abuso sexual? Digamos, Florencia Marcos ya lo había denunciado ante el Departamento de Inclusión e Igualdad del club. Sí. La licenciaron a Florencia Marco. ¿A ella? Sí, la licenciaron a ella por hacer la denuncia. Eso fue lo primero que pasó. Claro, al conocerse públicamente que ella había hecho la denuncia y que encima Boca la había licenciado, se generó, como se imaginarán ustedes y como muchos de ustedes seguramente habrán visto en redes sociales, un revuelo, por supuesto, tipo, yo soy la denunciante, estoy denunciando al técnico Totalmente. del equipo por abuso sexual, ni siquiera acoso, por abuso, y me licencian a mí. Después de que se armó todo el escándalo, que se armó, por supuesto, en redes sociales, Boca también decidió licenciar a Jorge Martínez a cargo del primer equipo, en tanto se resuelva esta situación. Una denuncia que quedó radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 22, caratulada como abuso sexual simple, tiene penas estipuladas de 6 meses a 4 años de prisión. Hasta el momento está por estar en etapas de investigación con bajo secreto de sumario. Florencia Marco es empleada de Boca desde el 2011, está con el femenino desde el 2019 y desde el 2019 declaró, ya cuando hizo la denuncia, que sufrió varias situaciones de acoso e intimidación por parte de Martínez desde que llegó Martínez en enero del 2022 al club y que incluso fue manoseada por el entrenador en el predio de Casa Amarilla. En este caso, bueno, lo que pasó es que en primer lugar, como decíamos, Boca la licenció a ella. Finalmente terminó, no sé si decir primando la cordura, porque evidentemente cordura no había en este asunto. No, para nada. Pero terminó ganando el propio revuelo y el volumen que tomó la situación en redes sociales y terminaron, por supuesto, licenciando en este caso a Jorge Martínez.
Las prácticas de esta semana ya estuvieron a cargo de José Luis Godoy y Alejandro Kunich, que son los preparadores físicos del equipo. Boca deberá resolver además qué hace, no solamente con Martínez, digo que entiendo que Boca va a esperar a que en tal caso lo determine la justicia, pero sí, bueno, resolver la situación deportiva del primer equipo del fútbol femenino. Totalmente. Disponiendo algún entrenador, poniendo alguna entrenadora o resolviendo puntualmente qué es lo que va a hacer con el Negro Martínez. En este caso, un escándalo que yo al día de hoy sigo sin entender que clubes del tamaño de Boca Juniors, ante una denuncia de acoso sexual, de abuso sexual en este caso, separen en primera instancia a la denunciante. Tan poca cintura para reaccionar, ¿no? Sí. Como primera instancia, que las redes sociales te indiquen los pasos. Te marquen la agenda, las redes sociales, cuando no te marcan. Desde ya, digo, no quiero hablar en contra de los departamentos de género de cada uno de los clubes, porque al fin de cuentas no es hacia ellos, sino contra los clubes per se. Que esto es lo que te da la pauta. La del departamento de género es súper necesaria. Sí, pero que no le dan pelota. No le dan bola a ninguno de los clubes. Que muchas veces están puestos ahí simplemente para responder a lo que se cree que es una demanda de la sociedad y no un interés real. Por supuesto, bueno, en este caso quedó bastante marcado ante la situación y la denuncia de Florencia Marco, que denunciándose como víctima de una situación así, se revictimiza teniendo que ser licenciada, separada, no pudiendo laburar y nada más. Ojalá que pronto se esclarezca, que se resuelva y que, bueno... Bueno, por lo pronto la justicia ya estará trabajando sobre esta cuestión y esperemos que de acá en más... Primero que no vuelvan a aparecer estos casos y que esto no exista más. Y en caso de que aparezcan, que ojalá que no, los clubes tengan las herramientas y la cordura y el conocimiento y la inteligencia para poder manejarse de la manera correcta. En este caso, preservando a las víctimas, ¿no? Sí. Que es lo más importante. Tuvimos un evento. Como todas las semanas, tuvimos un evento. Este fin de semana que pasó. Sí. Un evento grande que se dio en nuestro país. Se dio en la Argentina, que hacía un tiempito que no pasaba. No estamos hablando del Superclásico femenino en este caso. No estamos hablando del Superclásico femenino. No estamos hablando del empate entre San Lorenzo e Independiente. No estamos hablando de ese empate entre San Lorenzo e Independiente. No estamos hablando del triunfo de Platense contra Banfield. No estamos hablando de eso, ni de ningún partido de primera división, de Primera Nacional, del ascenso, del fútbol senior, del fútbol sala. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de la Fórmula 1 porque no se corrió. Claro. En nuestro país tuvo 4 largadas, 5. 4 largadas. Basta, por favor, basta. No 4 horas. Arrancaba más. Te voy a confesar una cosa. La carrera arrancó a la 1 de la mañana. Sí. Del sábado, o sea, de sábado para domingo, a la 1 del domingo. Que eran las 7 por acá. No, era la 1 de la mañana de Argentina. Ah. Yo, ¿qué hice? Como el 98% de las personas que vieron la carrera, la vi en diferido. Por supuesto. Me levanté a la mañana, me hice un mate, puse Star Plus y la vi. Cuando pongo, la transmisión entera duraba 4 horas y 20. Tipo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? 4 horas y 20. Bueno, la vi casi entera, así que terminé casi a las 2 de la tarde. Bueno, 4 arranques, basta, por favor. Pero no estamos hablando de eso. Pero no entonces. estamos hablando de eso. Pero sí estamos hablando de deporte motor. Porque este fin de semana, en el circuito de Termas de Río Hondo, se volvió a correr el Gran Premio de la Argentina de MotoGP. Si hay dementes que corren a 300 kilómetros por hora arriba de un auto, ¿cuánto más demente tenés que ser para correr arriba de una moto? Bastante más demente. Si bien ya es muy peligroso correr en un auto, por lo menos hay 4 ruedas. Claro. Por lo menos hay 4 ruedas. Y acá se le agregó el condimento de que el domingo, durante la carrera, llovió. Entonces vos veías a las motos yendo a 380 kilómetros por hora, a 370 kilómetros por hora, flameando. Sí. Y cuando frenaban, había muchas motos que se movían. Como llegaban que a la curva, porque patina, obviamente. Claro. El asfalto. Está claro que tienen cubiertas de lluvia preparadas para esta cuestión y que hay 1 millón de personas atrás y que el piloto tiene toda una vía de entrenamiento y todo lo demás, pero son peligroso. 370 kilómetros frenando. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo el momento en el que los motociclistas tienen que doblar y apoyan la rodillita contra el asfalto. Me parece una locura, porque de repente queda casi horizontal la moto. Bueno, te voy a contar la historia de 2 de ellos, de 2 motociclistas que tenían una habilidad bastante particular para esta movida que vos decís que es conocida como volcar la moto. Sí. Mientras me contás, ¿me querés pasar el agua, por favor? Te voy a pasar todo el agua. aire, ¿no? Te voy a pasar el agua, porque esto es en vivo. Sí, en realidad no es en vivo, pero sí es en vivo. Bueno, periodismo verdad. Una cuestión.
En 2015, el deportista más importante de la historia de este deporte, Valentino Rossi, 19 de abril de ese año, ganó el Gran Premio de la Argentina. Y vos me podés preguntar, ¿por qué nos vamos a 2015, cuando la carrera se corrió este domingo? Sí, yo también te podría preguntar por qué Valentino Rossi todavía no se suscribió a la carta ganadora. Porque podría hacerlo. Sí. Tuvo una hija hace poco, está relajado en Europa, podría hacerlo. Le llegan todas las cosas que le contamos de él. Porque además escribimos en el newsletter sobre él y escribimos en palabras muy elogiosas. Así que, bueno. En 2015, Valentino ganó el Gran Premio de la Argentina en Termas de Río Hondo. Tercera fecha en ese momento del Mundial. La primera se había corrido en Qatar. Valentino venía de un par de años medio particulares en su carrera. Había pasado por Ducati, donde la cosa no le había funcionado para nada. Había vuelto a Yamaha. Y en Yamaha tenía un quilombo muy grande con su compañero de equipo, Jorge Lorenzo. Estaban a las piñas mal, pero casi literalmente a las piñas. No se podían ver. Es un mood, ¿no? De tipo, todos los corredores se tienen que estar peleando con su compañero. Con su compañero de equipo, sí, total. Y los que se llevan bien es porque el compañero de equipo no aspira a nada. Pero en este caso vos tenías al más importante de la historia de este deporte y a otro que le estaban yendo muy bien las cosas, que iba muy rápido, que tenía una mejor preparación en la moto y que decía, yo también quiero ser campeón del mundo. De hecho, lo había sido ya y quería volver a hacerlo. Valentino arranca en Qatar desde el 8º puesto y gana la carrera. Después sale tercero, si no me equivoco, en Austin, en Texas, la segunda fecha, y llega a la Argentina con cierta certeza de que si ganaba el Gran Premio, iba a pelear hasta el final con Lorenzo el título. En el medio estaba Marc Márquez, que siempre quiso ser Valentino Rossi y que en algún momento dijo, yo voy a ser Valentino Rossi cuando Valentino Rossi desaparezca. Entonces voy a tener que tratar de hacer olvidar a Valentino Rossi. Entonces empezó a pelear con Rossi, básicamente. De ser amigos pasaron a ser rivales, pero porque Márquez lo marcó como yo tengo que correr a de la ecuación para ser yo. Para que hablen de mí me tengo que pelear. Entonces, se dio una carrera muy particular en la cual Lorenzo terminó saliendo quinto, en la que ganaba Rossi y Márquez lo quiso pasar y en la desesperación por pasarlo lo tocó, se fue al piso y Rossi terminó ganando, lo que todo el mundo fue a ver porque Rossi había revolucionado Termas de Río Hondo, revolucionado total. Pequeña anécdota, me tocó viajar con Valentino Rossi en el avión el miércoles desde Aeroparque hasta Termas, porque en realidad hasta Tucumán era el vuelo. La gente no podía creer que estuviera Valentino Rossi en un avión. Había una señora italiana, que le decía a su marido, viejo, es Rossi. En un avión de vuelo de cabotaje. Vuelo de cabotaje. Un vuelo, si no me equivoco, era de Aerolíneas Argentinas, que iba de Aeroparque a Tucumán un miércoles a las 5 de la tarde. Estaba Valentino Rossi. ¿Entendés? Claro. El número uno del. Y había gente que iba a Tucumán o a Salta, a Cafayate, a hacer las bodegas, y de repente se encontraba con Valentino Rossi. Claro, había gente que seguramente no sabía quién era. ¿Entendés? Valentino Rossi. Para los italianos, Valentino Rossi es como para nosotros, te diría que Messi o algo así, ¿entendés? Entonces vos imagínate que estás tomándote un avión de Roma a Milán un miércoles a las 3 de la tarde y de repente lo ves a Messi en el mismo avión que vos. Bueno, flasheás. Bueno, a partir de ahí llegó a Termas y revolucionó todo. Todo el mundo quería que gane Valentino Rossi, había guardias, fans en el box durante todo el día, los hinchas lo seguían a todos lados, sacó 10.000 fotos, tenía que ir en una motito desde el box a la oficina porque la gente no lo dejaba caminar. Bueno, él se prestaba a todo, nunca una puteada. Por eso era el número 1, además, porque entendía el juego mejor que ninguno. Y el domingo ganó. ¿Cómo festejó en el podio? Con una camiseta de Argentina que le regaló Maradona. ¡Qué campeón! ¿Sí? El número 1 a todo nivel. Fue una tarde redondita para la mayoría de los fans del motociclismo que se habían acercado a Termas y para, obviamente, Valentino Rossi y su equipo. Fundido a negro de la historia. Y abrimos el capítulo 2023 porque el motociclismo vuelve a la Argentina, como siempre, fecha del calendario. Valentino ya no está en el Mundial, retirado. Su tiempo pasa entre su academia, la academia que tiene de pilotos, donde ha formado a la mayoría de los pilotos importantes del actual Mundial, del MotoGP, como por ejemplo Pecco Bagnaia, el último campeón, y Franco Morbidelli, que ahora es piloto de Yamaha, y también es dueño de un equipo de Fórmula 1, Fórmula 1, quiso estar en la Fórmula 1, pero no llegó a estar, es dueño de un equipo de MotoGP que está en la competencia con los equipos importantes. Se llama BR46 Muni, el equipo, y corre con motos Ducati. Bueno, este fin de semana, el equipo de Valentino Rossi consiguió en Termas de Río Hondo, el mismo circuito donde Valentino ganó
hace 8 años, su primera victoria en MotoGP, de la mano de un piloto que formó Valentino Rossi, que se llama Marco Bezzecchi, que ganó su primera carrera en la Argentina, en Moto3, hace varios años, en 2018, y que ahora ganó su primera carrera en MotoGP También en en el equipo Argentina. Valentino, también en Argentina, y que festejó en el podio con una camiseta de la selección argentina con la firma de Leo Messi. Fantástico. Fíjate cómo la historia cerró por todos lados y cómo esta suerte de idilio del público argentino con Valentino Rossi, bueno, en este caso no habrá sido con Valentino, pero sí fue con uno de sus pupilos. Pero tiene con una continuidad. Y sí fue con el equipo de Valentino, que es dirigido por Ucho Salucci. Ucho Salucci es como el Smithers de Valentino Rossi. Era el que lo llevaba en esa motito desde el box hasta la oficina en 2015 para que los hinchas no lo compliquen tanto. Hoy es el director de su equipo y consiguieron la primera victoria. Un show que está buenísimo. Si te gustan las motos, la verdad que ir a Termas de Río Hondo, ver Moto 3, Moto 2, ver MotoGP. La carrera estuvo buenísima. Márquez no pudo venir por esa cuestión que contábamos de la lesión post-accidente en Portugal. Se la pegó a Miguel Olivera, ¿te acordás? Lo contábamos en el programa pasado. No pudo venir, pero al podio se subió su hermano, Alex Márquez, que terminó en el tercer lugar. Así que hasta tuvo eso, ¿viste? Estuvo el pupilo de Valentino Rossi ganando y estuvo el hermano de Márquez, después de todo ese quilombo que habían tenido en 2015, en el tercer lugar. Así que tuvo mucho simbolismo la carrera, estuvo muy, muy buena. Se cayó el campeón del mundo, Pecco Bagnaia. Hubo carrera sprint el sábado, que la ganó el que después salió último de la carrera del domingo, inexplicable. Pero bueno, en definitiva fue un lindo evento en un mundial de motos que está bastante repartido. Bezzecchi ya le tiene cariño al país, me imagino, Sin ¿no? duda, hasta es parecido a Rossi. Buscate Sí. una foto de Marco Bezzecchi, es como el joven Rossi. Sí, Es ya parecidísimo. ganó su carrera en Moto 3 en el país. Si gana la primera de MotoGP también en Argentina, en cualquier momento termina comprando un campo en San Juan. Sí, puede comprar de pozo acá Pero además es un pibe y cuando le regalaron la camiseta de Messi, porque estaban en el festejo, obviamente que estaban los dirigentes de Dorna, que es la empresa que lleva el MotoGP a todos lados. Había algunos políticos argentinos, estaba Gerardo Zamora, el gobernador de la provincia, estaba Matías Lamens, el ministro de Turismo y Deporte, que fue el que le entregó a Bezzecchi la copa. Después de que hicieron todo el show del podio, champán, las copas y demás, de repente apareció uno con la camiseta de Messi. Y Bezzecchi se acerca a la baranda, abajo estaban todos sus ingenieros, y le dice, está firmada por Messi, se tocaba la camiseta. Estaba enloquecido, como si fuera un nene. 24 años tiene Bezzecchi. Es un nene. Un pibe que acaba de bajarse de una moto Con una manija y una adrenalina tremenda. en la que corrió a 350, 360, 370 kilómetros por hora. Zamora que se quiso prender en la foto de Santiago del Estero el otro día con la selección argentina sí. y ahora dijo, bueno, ya Sí, maestro. no pude en esta, vengo a ver si en el MotoGP maestro, sí. me prendo. Vos que estás del otro lado, www.lacartaganadora.com.ar. Matías Caputo se ganó la camiseta de Boca, porque la eligió, la de Boca, en este mes. A fin de mes vamos a sortear otra camiseta de Boca o de River, elección de quien gane, y se van a ir sumando algunos premios más, 300, 600, 1000 o 1500 pesos por mes. Te podés suscribir a nuestro club, vas a recibir un newsletter de cada uno de nosotros dos a la semana, contándote algunas de las cositas que charlamos acá, algunas otras de las que no charlamos acá, pero tenemos ganas de contarte alguna novedad y demás. Te vas a enterar, como siempre, antes que en otro lado, en 5 de copas. La semana que viene tal vez contamos un poquito el trasfondo de la posible vuelta de Messi a Barcelona. La semana que viene vamos a Algunas contarte cositas. un poquito de ese trasfondo. Seguramente también te terminemos de contar cuáles son las definiciones respecto al Mundial Sub-20. Pero antes de despedirte, quiero hacer una pequeña pausa con vos que estás del otro lado y decirte, la carta de 5 de copas, en este caso, en su programación habitual, ya llegó a su fin. Vos si querés le podés dar ya play a tu otro Podés poner podcast Die Totenhausen. favorito, podés poner Die Totenhausen, podés Los escuchar Ramones. la muy linda versión de Aeropuerto de 2 minutos con los fabulosos Cadillacs. Totalmente. Fantástica Buenísimo. versión, muy bueno escuchar a Vicentico cantando un tema de 2 minutos. Obviamente. Maravilloso. Puedes poner algún podcast amigo. Puedes poner algún podcast amigo, hay un montón para recomendar, sobre todo todos los que se hacen aquí en posta. Totalmente. A quien le agradecemos por supuesto a Nacho Ugarteche que está en la edición, pero te invitamos también a que te sumes a la charla que vamos a presentar ahora.
Te invito a que te quedes a esta charla, porque si bien el evento de este fin de semana, como me terminás de contar vos recién, fue el MotoGP, este fin de semana para nosotros, los argentinos, también fue un fin de semana importante porque fue el 2 de abril. Exactamente, el domingo. Sí, el domingo, día del veterano y la veterana y los caídos en la guerra de Malvinas. Y como nos gusta vincular todas estas cuestiones con deporte, tenemos un amigo del otro lado, que es Lautaro Androsuk, que justamente escribió el libro Malvinas Fútbol Club, para charlar un ratito sobre el libro, sobre las cuestiones aledañas al libro y lo que genera ya con varios años de editado este libro. Así Qué bueno que lo hayas presentado vos, porque yo hubiera hecho la de los Simpsons de Lautaro, solo Lautaro. Hubo un presidente de un club grande que un día tenía que presentar a un delantero del cual no sabía el apellido y dijo, bueno, le vamos a decir Lucas. No voy a decir. Pero no que era tan difícil el apellido. No voy a decir que ese presidente era Moyano. No era tan difícil. No. ¿Cómo está, Tano? ¿Cómo les va? Bien, ¿Todo bien? ¿Estás? Acá charlando entre amigos y bueno, hablando justamente de esto que acaba de pasar este fin de semana, que para nosotros, digo para todos los argentinos, de todas las edades y de todas las generaciones, sigue siendo algo movilizante, que es cada 2 de abril, cuando nos convoca un aniversario más de la Guerra de Malvinas. Sí, yo creo que es un tema de esos que a veces, capaz que uno ya los tiene, nuestra generación sobre todo, lo tiene muy incorporado, porque crecimos mucho como en los 90, cuando ya empezaba la reivindicación, y como que ya está más incorporado. Pero durante muchos años fue un tema del que realmente no se hablaba. Argentina fue una guerra y de repente es como, bueno, no sé, acá no pasó nada. Los que perdieron fueron estos chicos porque era así, y vamos a esconderlos y no se hablaba. Y yo creo que en parte el fútbol ayudó un poco a esta reivindicación en las canchas, banderas, canciones mismas, ¿no? Porque, a ver, el hit del año pasado nombraba también, ¿no?, los pibes de Malvinas, esa cosa tan metida para el argentino, por muchas cosas, ¿no? Porque parece hasta como impensado ahora, ¿no?, decir Argentina está en guerra, tan cerca, precisamente en territorio argentino, ¿no?, pero digo, tan cerca de donde vive cada uno, y con Inglaterra, ¿no? Es como, pensarlo ahora parece como imposible, pero pasó y nada, bueno, dejó muchas cosas, ¿no? Y no pasó hace tanto, porque nosotros que somos todos de los 30 y pico, por supuesto no estábamos vivos, ni siquiera habíamos nacido en ese momento, pero en términos de un país histórico, de un país que tiene 200 años, es muy reciente. Y por Totalmente. Supuesto que tiene esas implicancias de las que estábamos hablando. Y que el salvoconducto en este caso que encuentra para, si se quiere, una especie de reivindicación o de un primer rescate, tiene que ver con el fútbol. Bueno, que me imagino que es algo de lo que desarrollás ahí en Malvinas Fútbol Club. Malvinas Fútbol Club es justamente el libro que escribió Lautaro sobre 5 jugadores o 5 pibes atravesados por la guerra y por el fútbol, si se quiere. Exactamente, claro. Yo creo que la cultura argentina, la historia argentina, desde que el fútbol es el fútbol como lo conocemos acá, siempre de algún a otro punto atraviesa, pasa algo, porque el fútbol es algo que está pasando todo el tiempo. A tal punto, por ejemplo, que en el libro está relatado qué pasó el 2 de abril, por ejemplo, y qué pasaba en Argentina mientras estaba la guerra. El 2 de abril, por ejemplo, hubo fútbol, fue un viernes, en ese 1982 se jugaba un torneo nacional. No hubo fútbol en Buenos Aires, se había jugado en el interior, pero era por el torneo de primera. Ya ese fin de semana en las canchas argentinas hubo expresiones populares sobre todo. Si bien no cosas organizadas, por ejemplo, San Lorenzo, que por aquellos años estaba en la B, jugó con Lanús en cancha de River, se izó la bandera ese día, exclusivamente por eso, no había otro motivo por cual hacerlo. En cancha de Huracán y Boca empataron 3-3 y había una bandera que decía las Malvinas son argentinas, y ya se empezaba a tomarlo como lo que se vendía también en ese momento, que era una causa nacional, que uno entiende que sí, que es territorio argentino, pero también obviamente, no, lo que decimos de la utilización del gobierno de turno, gobierno de facto, para, bueno, probar lo que se dijo muchas veces, ¿no? Esta cosa de un último intento de perpetuarse en el poder, que ya lo que decía, en el fútbol argentino se empezaba a ver, el torneo nunca se detuvo en Argentina, tampoco pasó en Inglaterra, lo digo de Argentina sobre todo por la cercanía. Ahora parece
raro, pero uno lee los medios de la época y había temor hasta de gente de, ¿qué pasa si los ingleses vienen para acá? ¿Pasan por Buenos Aires? ¿Va a haber ataques a lo que es la parte argentina del continente americano, digamos, por así decirlo, fuera de las islas? Esas cosas se hablaban, pero el fútbol no se detuvo nunca. En Inglaterra, obviamente, tampoco. Y está también relatado el caso de Ardiles y Villa, 2 jugadores argentinos, campeones del mundo, ídolos del Tottenham. Solo para poner muy breve en contexto, año 81, un año antes del conflicto de Malvinas, el Tottenham gana la FA Cup, gol del 3-2 de Ricardo Villa. Al día de hoy fue considerado el mejor gol de la historia del estadio de Wembley, así importante, y una tradición que tenían en esos años era que los equipos hacían una canción festejando que se llegaba a la final. Bueno, la del año 81 se llamaba Ozzy's Dream, que era el sueño de Ozzy, de Osvaldo Ardiles. Así que él cantaba una parte de la canción, eran ídolos realmente del equipo, pero lo sufrieron, ¿no? Porque si bien la gente de su equipo lo bancaba, la del Tottenham, famosa bandera Argentina Keep the Falklands, We Keep Ozzy, Argentina quédate con las Malvinas, ellos obviamente le dicen Falklands, nosotros nos quedamos con Ardiles. Obviamente el resto de los equipos los insultaban. Ese 2 de abril, en realidad 3, el Tottenham jugaba la semifinal de la FA Cup frente al Leicester y fueron insultados, se cantaba por Inglaterra. Lo digo sobre todo porque a veces está esta cosa de que no, el hincha argentino es el irrespetuoso o el que mezcla las cosas. No es solamente el argentino, no es esta cosa de que solamente nosotros somos así. No, esto también pasó en Inglaterra, a tal punto que Ardiles, estamos hablando de un ídolo realmente del club, que tuvo un partido de despedida en el año 86, en el que jugó Maradona, se tuvo que ir. Él va al Mundial 82 y después no vuelve durante un año, va a préstamo al Paris Saint-Germain, otro Paris Saint-Germain, no el que ahora silba a Messi, sino un PSG mucho más pobre. Sí. Exactamente, sin jeque. Un club, digamos, de muy poca monta, que a él realmente lo ha contado en muchas entrevistas, lo sufrió mucho, primero por estar en un fútbol menor, vamos a lo menos importante que es lo deportivo, y en lo estrictamente, digamos, de su vida cotidiana, los medios lo utilizaron mucho a él como centro de una polémica, ya que él tenía un primo que, si bien él lo contó muchas veces, no tenía relación. Ese primo cayó en combate en Malvinas, entonces obviamente el morbo estaba ahí presente del lado de los medios ingleses, sobre todo los más amarillistas, de casi señalándolo a él como un enemigo en ese momento, que era simplemente una persona que estaba trabajando en ese momento en Inglaterra. Tano, cuando te metes en las historias de los chicos a los que les tocó ir a Malvinas y que, bueno, su vida estaba atravesada previo a eso por el fútbol, digo, nosotros conocemos la de Omar de Felipe, todos, y de Felipe ha contado varias veces que en Malvinas el fútbol le servía como, si se quiere, una zanahoria que se ponía ahí adelante como para mantenerse en el día a día, como para mantener sus sueños vivos y pensar que, bueno, si me toca salir de esta, todavía tengo que seguir jugando al fútbol, ¿no? ¿Qué fuiste, eso le pasó a muchos. ¿Qué fuiste descubriendo? Ahí va la pregunta. ¿Qué fuiste descubriendo en las charlas de cómo funcionaba el fútbol en el imaginario, digamos, de cada uno de los combatientes, cuando sabían que si salían de ahí podía haber un después? Eso fue un tema para muchos. Casi te diría que fue el puntapié para mí de hacer este libro. Generalmente todo lo que fue la última dictadura militar en Argentina, siempre se demonizó, y por muchos motivos, al fútbol, porque fue utilizado muchísimas veces. Esto también está relatado en el libro, como publicaciones como la revista Goles, que era muy afín a la dictadura militar y que bajaba una línea triunfalista y bajaba una línea defendiendo a ese gobierno de facto. El fútbol, en el caso particular de estos ya 5 hombres, fue fundamental. Como vos lo decías, ellos tenían como algo para qué volver. Recordemos que eran muy chicos, algunos capaz tenían sus primeros trabajos, otros tuvieron que se iban y estaban empezando a estudiar una carrera. Fue muy difícil la vuelta, algo que se ha hablado mucho para los que volver a reinsertarse en la sociedad, y ellos tenían esta cosa de yo tengo que jugar al fútbol. En el libro están relatadas unas cartas que cruzaban Omar de Felipe con Morresi, que compartía inferiores en Huracán,
una famosa carta que después la han publicado con los años, que él le decía, cuidame el puesto, que el técnico no se le ocurra sacarme, que yo voy a volver. Claudio Morresi, hoy legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre vinculado al deporte, incluso después de haber jugado. Totalmente, y eran compañeros en inferiores en Huracán. El caso de Sergio Pantano es muy particular. Sergio Pantano, jugador de Talleres de Remedios de Escalada, 2 meses antes de más o menos aproximadamente de que se desate todo el conflicto, digamos, o la guerra más que nada, llega a préstamo Independiente. Llega a préstamo, él iba a formar parte, estamos hablando de un Independiente año 82 que se estaba preparando tal vez para vivir sus mejores etapas, ¿no? 83-84, campeón de América, campeón del mundo, y se le truncó esto porque él enseguida tuvo que irse a Malvinas. En el libro está relatada su historia allá, y él ya cuando vuelve, él mismo cuenta que sentía que no era el mismo, no solamente por lo físico, por todo. Volvió, ya el préstamo, cuando él estuvo bien físicamente para volver, estaba terminando, el club no se lo renovó, y terminó haciendo una carrera en el ascenso, en el que tuvo alegrías y tristezas, algún ascenso, algún descenso, pero, digamos, su carrera no fue la que tal vez podía haber sido si no pasaba a Malvinas. Sin embargo, al hablar con él uno no lo nota como enojado con el fútbol ni nada, sino como que menos mal que estuvo el fútbol. Muchos lo destacan esto también. El caso, por ejemplo, no sé, de Gustavo de Luca, él dice que el fútbol lo termina ayudando a reinsertarse en una sociedad que solía esquivar a los que habían vuelto de las Islas Malvinas. Es un dato que se habla muchas veces de la cantidad de suicidios que hubo luego de la guerra. Bueno, ellos tenían un lugar donde incorporarse, donde estar, pero con la salvedad que me han hecho la mayoría de ellos, por no decir todos en realidad, más allá de algún pequeño homenaje, era que durante su carrera, eso, no eran homenajeados, no se los recordaba, no se decía nada, era como, estos son un pibe más que está jugando al fútbol. Salvo el caso de Luca, que jugó en Chile, y él contó muchas veces que gente de la tribuna, tal vez por intentar sacarlo, esta cosa de hablarle de vida privada, le han hablado, le gritaban cosas por la guerra, siempre por esta cosa del papel del gobierno chileno, ¿no? Porque siempre hay que destacar gobierno, y no el país entero estaba en contra de Argentina, sino el gobierno chileno, gobierno de facto también, y él lo contaba eso, y hasta llegó a dar alguna nota durante su carrera en Chile, en el donde terminó jugando, por ejemplo, uno de los mejores Colo-Colo de la historia, que gana Libertadores y Recopa en el año 91, pero él era el único que, como que mientras jugaba, alguien le mencionaba, pará, vos estuviste en Malvinas. Al resto era como, no, acá no pasó nada. Ya retirados, sí, cada uno empezó a recibir homenajes y eso, pero el fútbol para ellos era importante. Recordemos también que se jugó un mundial durante el conflicto de las Islas Malvinas. Argentina iba como campeón del mundo. No era ni más ni menos que eso. Había posibilidades de un cruce con Inglaterra, algo que no pasó. Por esos años, sobre todo por esos días, mejor quiero decir, se hablaba de eso, como les comentaba antes, la revista Goles, afín a la dictadura militar, había hecho una crónica muy de esas épocas también, como imaginando un escenario de qué pasaría si Argentina e Inglaterra se enfrentaban en el Mundial 82, y casi que hablaban de una batalla campal. Era muy raro lo que pasaba también por esos años en los medios argentinos, raro por ser bueno, ¿no? ¿Qué sentís que dejó o que generó, digo, a nivel personal y en la gente con la que pudiste hablar, este libro ya editado en 2017, hoy a 2023, mismo si te volviste a cruzar en algún momento con los jugadores, con los exjugadores en este caso con los que hablaste? ¿Cómo lo ves al libro hoy, ya 6 años después, en todo aspecto, digo, términos personales y cómo fue leído? Mira, la verdad que en ese aspecto por lo menos lo que me quedó muy decente fue que a los 2 años más o menos de la salida del libro, aproximadamente en 2019, recibo un contacto de una persona de un medio en Italia que quería, no sé, quería escribir algo sobre Malvinas. Hablamos, comentó un par de cosas del libro y me había pedido el contacto, le hice el contacto y entrevistó a Omar de Felipe, y que él le contaba algo que me lo había dicho también en su momento,
que es que tanto él, por ejemplo, como Gustavo de Luca, que lo nombraba antes, eran los que tal vez menos querían hablar, ellos también, de que habían estado en Malvinas. Así como decía que los medios no hablaban, cuando vuelven, ellos, algunos lo esquivaban también, y que tiempo después empezaron a hacerlo y como que valoraban que esté esto de que se les dé voz también a ellos y que sean ellos lo que cuenten la historia de haber estado ahí. Pongo un ejemplo también, por ejemplo, que es el de, nombraba antes Sergio Pantano, que él me lo ha dicho tiempo después de, no sé, el gol de Maradona a los ingleses, que tantas veces se dice, no hay que mezclar obviamente el fútbol con la guerra, que es algo que estoy de acuerdo, que él también está de acuerdo, pero él dice, no podía, era imposible no sentir un alivio, no sentir algo. Soy el futbolista, soldado, y están jugando Argentina e Inglaterra. ¿Cómo puedo mentir, decir que no me pasa nada? Me decía. Y eso realmente es movilizador, porque uno a veces desde cierto lugar piensa, no, bueno, no hay que mezclar, son cosas diferentes, que está bien, pero que tampoco uno no va a negar lo que a veces está pasando, ¿no? O lo que a uno le pasa, sobre todo en ese contexto, ¿no? Ahora es distinto, ¿no? Pero estando tan cerca de lo que había sido la Guerra de Malvinas, es como importante. Entonces a mí siempre me quedó eso, y con el paso de los años también esa valoración de qué bueno que quedó reflejado en algún momento de palabra de ellos lo que pasó, y no solamente contado a través de los medios o de gente que no estuvo. Sobre todo esta cosa a veces uno piensa, ¿no? Sobre todo cuando pasa esto de hacer un libro o de grabar algo que va a quedar ahí, que uno realmente, como que es una frase hecha, pero como que deja de ser un poco dueño de lo que pasó, y eso va a quedar ahí por años, y es como una cápsula del tiempo que está ahí, y que realmente a la distancia yo me gusta haber participado, haber podido hacerlo, y que haya quedado reflejado en dos temas que realmente nos tocan, sobre todo obviamente al que le gusta el fútbol, y más si sos argentino. Es un tema que a nadie le pasa de largo. A nadie. Sí, y que en algún punto, Tano, espacios como tu libro contribuyen a esto que decía Felipe, ¿no? A poder darle voz a en este caso, los protagonistas de esta situación, y además genera como un efecto contagio, ¿no? Porque cuando un tema se pone arriba de la mesa a partir de libros, de que se hable y demás, bueno, eso genera más cosas, genera que se escriban otros libros, genera que se hable más del tema, genera que otras personas, como de Felipe en su momento, que tal vez no se animaban tanto a hablar, puedan romper esa barrera y hacerlo, y bajar algunos mitos alrededor de ciertos temas. Malvinas es uno que durante mucho tiempo estuvo como ahí medio corrido de la discusión, y hoy hay otros, ¿no? Sí, y evitar y te lo dice una persona que a veces está muy enojada con cómo se maneja el fútbol actual y todo lo que sea, pero a veces me salta esta cosa como de, cuando viene una cierta demonización del deporte en sí, del fútbol, es como cuando hablan mal de alguien de tu familia, que vos decís, yo lo puedo criticar, vos claro, no. Exacto. Alguien que está fuera del fútbol, le digo, vos no tenés ni idea lo que el fútbol puede lograr en la gente, porque vos lo ves de afuera, pero de adentro, en un montón de cosas, y cuando el protagonista te lo dice, porque viene alguien de afuera y te dice, no, pero ¿cómo el fútbol va a ser importante para que en una guerra? Bueno, preguntáselo a un soldado, a alguien que estuvo, claro, a ver qué te dice, a ver si no le sirvió, en el durante, y no le sirvió también en el después, porque en épocas de lo que decía antes, que no tenían reconocimiento, ellos eran jugadores de fútbol, no eran solamente el de la guerra al que nadie lo quería escuchar, ni le quería dar un trabajo, claro, ni una oportunidad, ni nada. La guerra ellos eran jugadores de fútbol. Borró un montón de, si se quiere, de personalidades, de identidades para la sociedad, y el fútbol en algún punto se las mantuvo, ¿no? Cuando volvieron los combatientes, esto de, bueno, vos estás corrido, estás como casi separado de la lógica. Bueno, el fútbol te dio como un ancla ahí para decir, yo soy esto. A ver, por poner simplemente un ejemplo muy cortito, el debut de Omar de Felipe se da en primera el 3 de abril de 1983, o sea, a un año casi de haberse ido para Malvinas, estaba como, por de cierta manera, sido reincorporado, y sí, estaba jugando ya en primera división. Y cumpliendo eso seguramente, ¿no? Y cumpliendo el sueño que lo mantuvo por lo menos enfocado durante todo el año previo.
Tano, para despedirte y agradecerte este ratito, y lo decías vos al principio, durante todo el año pasado hubo una canción que se cantó muchísimo, que tiene que ver con el campeonato de fútbol que ganó la selección argentina, un campeonato de fútbol que involucró mucho a los más chicos también, porque hemos visto festejos de nenes en cumpleaños y demás. En buena hora que existan estos testimonios, como vos decías recién, para que también un montón de gente se acerque desde el ámbito educativo y demás, los más chicos, y de repente, mira, bueno, los pibes de Malvinas. ¿Quiénes son los pibes de Malvinas? ¿Quiénes son los pibes de Malvinas? Pibes. Claro. Que sea este libro un acercamiento. ¿Dónde lo puede conseguir la gente hoy a Malvinas Fútbol Club? Sigue a la venta en la web de librofutbol.com, también está en lo que es para el que está en Buenos Aires, en la editorial, ahí en Avenida Libertador, a una cuadra del Estadio de Obras, cerquita también de River, se puede conseguir, y nada, el agradecimiento, y obviamente como siempre que está bueno esto de poder contar historias que estén ligadas al fútbol y que nos den un poco más, como digo, uno lo critica el fútbol, lo voy a seguir haciendo, pero siempre tiene algo más, y el que no lo conoce, el que no se mete a buscar estas historias, se está perdiendo algo. Tano, gracias por este ratito. Gracias a ustedes. Gracias, Lautaro. Así las cosas, este episodio en particular nos quisimos tomar unos minutitos más para charlar de algo que a vos que estás del otro lado seguramente también te moviliza como a nosotros. ¿Terminamos? Terminamos. Nos vemos el miércoles que viene. No se olviden, lacartaganadora.com.ar. Chau, 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 chau.